continuación por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. No lo hizo. Y eso fue... Saludos amigos televidentes y ahora sí, bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan T. Peralba, director de Radio El Pensamiento. Bueno, para empezar esperamos que ustedes tengan un feliz largo fin de semana. Bueno, se nos junta el tercer fin de semana de septiembre con nuestras fiestas patrias. Pues hay que aprovechar para descansar, hay que aprovechar para arreglar cosas en la casa, hay que aprovechar para salir también, conocer un poco, porque estaba comentando extra micrófono con Alan hace unos minutos que realmente aquí falta un museo donde uno pueda ver nuestra historia como en un recorrido de principio a fin. Estábamos hablando de Rafael Herrera, ¿verdad? Esa española, colombiana y finalmente nicaragüense, porque se quedó en Granada y aquí falleció. Que además tuvo una vida de pobreza, heroína nacional. Estamos hablando de 1752, 42-52 aproximadamente, en que su padre lo trasladan de Cartagena de India, lo instala la corona española para defender la puerta de entrada. Así es que esa es una zona también que ha sido poco, digamos, convertido en símbolos verdaderamente nacionales. El castillo siempre ha sido el objeto del deseo de muchos, ¿verdad, Alan? Fue el objeto del deseo de los británicos, fue el objeto del deseo de los españoles, objeto de deseo de los ticos y ahora de Wang Ying, porque aunque ya estamos claros que no va a pasar por ahí, las concesiones que le han estado dando están tan cerca del río San Juan que si llega eso a ser alguna vez una realidad se lo va a tragar. Hay algo interesante sobre lo que decía Rafael Herrera, la gesta de ella. Los ingleses se tomaron después el castillo, o sea, pero había un soldado nicaragüense que fue heroico en la salida de los ingleses de la zona, o un, diría, nicaragüense español, como te relataba vos, el Zancudo. O sea, el Zancudo diezmó a la guarnición en dos ocasiones que pusieron ahí los ingleses y no pudieron establecerse. Fíjate que el Zancudo y el Sayul, ¿te acordás que más recientemente en los Ahora, años... esta raza oriental es resistente al Zancudo? No lo sabemos, pues, pero no creo. Sigue siendo una especie realmente de una imbatibilidad como la cucaracha, como el ratón. Es decir, ha sido imposible. Mira, aquí hay campañas de campaña, vienen, tiran, fumigan con veneno de contacto, es decir, que te lo mata inmediatamente y ahí vuelve, ¿verdad? Y eso que estamos en periodo seco, pues que no está tan lluviosa. Pero lo que yo decía, Alan, es que hoy en día vos te preguntás ¿a dónde llevo a mi hijo? Digamos este fin de semana. Quiero ir con él a que vea la historia. Entonces comenzás desde nuestros orígenes y vas pasando por esos grandes capítulos inspiradores de la historia. Realmente Rafael Herrera debería ser una mujer símbolo de la lucha de la mujer nicaragüense, porque era una cipota, tenía 16, 17 años cuando toma el mando en el castillo, hace 3 disparos y en la tercera le pega al jefe de uno de los navíos, Nelson, ¿verdad? A una gran personalidad. Eso hace que el resto de hombres, te imaginas vos,
soldados españoles, pero además soldados nicaragüenses, reaccionen y la apoyen. Y luego inicia una batalla de varios días en la que finalmente pues terminan bien diezmados. El punto es que hemos menospreciado a esta mujer, ¿verdad? Que prefirió no volver a España o volver a Cartagena, porque pudo haber llegado a España y allá ser tratada como una heroína también, porque ella estaba defendiendo a España y estaba defendiendo a Nicaragua, ¿verdad? Ella se queda aquí, se casa en Granada y se queda aquí. Hay un rótulo que efectivamente dice aquí vivió, pero nada más. Entonces cuando vos decís, hombre, efectivamente dónde está ese museo con que voy a repasar la historia, lo único que aquí ha habido sistematizado y desapareció es el Museo de la Revolución. Son los únicos que han sistematizado su historia, la historia de 1979 o de los 60 para acá. Ahí está en la avenida Bolívar, la antigua avenida Roosevelt, frente a la Asamblea Nacional. Ahí hicieron un paseo con fotografía. Pero, digamos, hoy se le dedica más bien colada. Totalmente, o sea, filtrada. Los que se han apartado de la línea oficial no salen en la foto. Sí. Vos le preguntas a un muchacho, a un joven de secundaria, ¿qué sabe del 14 de septiembre? Y te cuenta anécdotas, no te cuenta la historia. Sí, que Andrés Castro voló una piedra y que venía Byron Cole y te cuenta las anécdotas que conocemos todos y que hemos transmitido probablemente de padres a hijos, pero cuando vos le preguntas, a ver, dame el contexto donde se produjo esa batalla, y el muchacho se va a quedar frío, porque en ese momento él no te va a poder describir el estado de la guerra en ese momento, qué fuerzas habían, dónde estaban, cuál era la situación de Walker, dónde estaban las fuerzas nacionales, quiénes las comandaban, es decir, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, que a los flecheros matagalpinos, que fueron fundamentales en esa batalla y en otras batallas, están totalmente relegados a que en Matagalpa se les rinde honor, porque además bajaban de los cerros a Matagalpa las veces que querían, con un sistema de batalla que nadie les podía meter las manos, etcétera. Pero no hay una película, Alan, o un lugar en donde vos vayas y puedas construir con tu esposa, tu hijo, o uno mismo, ¿no? O un visitante que te diga, hombre, Alan, decime un lugar donde puede haber la historia de Nicaragua. Hombre, sí, tenés toda la razón. Aquí han pasado cosas. Walker fue electo presidente de Nicaragua. En su elección estuvo el obispo de Granada y la gran sociedad de Granada de aquella época. Y la parada que hubo frente en la plaza de Granada fue con todos los fierros. Y dentro de esas anécdotas está la de Jean-Jacob Teffel. Este hombre que había venido de Sudáfrica y que nació en Alemania era un aventurero, un trotamundo, pero hablaba varias lenguas. Entonces vino y le toca la guerra nacional y está viviendo en Granada. Se tiene que unir a Walker. Además, Walker es el presidente electo. Las cosas cambian, que es lo que todavía no entienden muchos, que se ponen a atesorar, a hacer plata como aquí, ¿verdad? Y creen que el poder es para siempre. Lo capturan. Él dice que pide una última voluntad antes de ser fusilado, porque en esa época, digamos, se fusilaba a los traidores, y aunque él era extranjero, se le consideraba traidor porque el país lo había acogido. Dice, pero solo se lo puedo decir al presidente Tomás Martínez. Dice el presidente, traigan al judío. Ah, hombre, le dice, porque yo tengo una última voluntad, le dice, hacerme cristiano antes del fusilamiento. ¿Cómo no? Le dice, concedido. Y que usted sea mi padrino.
Tomás Martínez se ve obligado a perdonarle la vida, y este es el que trae el resto de los Teffel. Después viene Marcos Teffel, Teodoro Teffel y los que vinieron, ¿verdad? Sumámosle a esto los Teffel o los Huck. Este hombre fue nombrado asesor por Tomás Martínez, aprovechó que hablaba varias lenguas. Posteriormente aparece en Honduras en un cargo como director de censos de Honduras y después vuelve a Nicaragua. O sea, este es una anécdota interesantísima. Yo quiero ser cristiano antes que me fusilen, y eso le salvó la vida. Este es el abuelo del general Roberto Martínez Lacayo, tatarabuelo de Alejandro Martínez Cuenca. No son Martínez, son Teffel. Pero Jan Jacob se cambió el apellido y al final trajo al resto de la gente de Alemania que vinieron a sembrar café y fundaron la cervecería y hicieron varias cosas. A propósito de eso, en estos días la familia Teffel está de duelo y realmente yo creo que el país debe hacerle un homenaje a don Jacobo Teffel Pasos. A ver, vos lo podés describir mejor, cuál fue el aporte de Jacobo Teffel Pasos, que murió un par de días antes de que el COSEP le rindiera un homenaje, después de que se fue en 1979 de Nicaragua, confiscado. ¿Cuál es el peso de Jacobo Teffel Pasos en Nicaragua? Mira, esta gente muy trabajadora, esta gente que no ha necesitado el poder para hacer capital, como vemos ahora, pues que andan, digamos, sacando reales en ministerios o hacen trabajos como lo que hace Fidel Moreno, Master Construction y esas cosas. Esta gente muy trabajadora desde épocas inmemoriales. Son los fundadores de la compañía cervecera de Nicaragua. El primer presidente de la compañía cervecera es don Jacobo Reinaldo Teffel, Jacobo Reinaldo del Mundo se llamaba, y funda la compañía cervecera y trae a un ingeniero de allá. En el interín van haciendo cosas, ¿verdad? Logra don Jacobo hacer un banco que se llama Banco Teffel, trae la Pepsi Cola a Nicaragua y trae la primera compañía de seguros, que es la Protectora. Al morir don Jacobo se separaron, ¿verdad? Y el capital se vino abajo. Sumémosle a esto las actitudes políticas de Reinaldo Antonio Teffel, que acabó con la amistad que había entre Somoza García y esa familia. Queda Edmundo Teffel, y entonces empieza de manera incipiente a hacer industria, y hacen Elca, que fue una fábrica de televisores, grabadoras, etcétera. La primera, porque antes aquí estuvo la serie también y se hacían hasta carros. Todo eso se ha perdido, ¿verdad? Y todo el mundo se ha dedicado, digamos, desde el poder a hacer business, y el que ha llegado a enriquecerse, ¿verdad? A raíz de la revolución, Juan Carlos Teffel es un héroe de la revolución, uno de los últimos muertos en combate con la Guardia, y en el mausoleo Teffel, que está en el cementerio general, lo enterraron en la parte de abajo, y ahí están las banderas del Frente Sandinista y de Nicaragua. Eso no le valió a Jacobo Teffel, y le confiscan su incipiente industria de mantenedoras y refrigeradoras. Aparece el señor Fogel, él se va a Guatemala, o sea, decepcionado, y le matan a su hijo mayor en la guerra, y todavía lo confiscan, ¿verdad? Y el señor Fogel se asocia con él, le gusta la personalidad de Jacobo. Era un hombre muy sencillo, el vínculo conmigo fue interesante porque no necesita aparentar que es, sino que es. Ellos son aristocracia. De ahí se fue desarrollando. Hicieron Fogel en Guatemala, lograron reiniciar Fogel aquí en Nicaragua, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Venezuela, que no sé cómo está Venezuela ahora que ese país ha sido destruido por Maduro y el sistema socialista, donde hacen socialismo y fracaso, ¿verdad? Y ha sido un ejemplo realmente para las actuales generaciones, porque es emprendedor. Yo quería relatar otra cosa, Javier, ya que me preguntaste de Jacobo Teffel, que era mi primo, don
Su papá, don Edmundo Teffel, es nombrado por la sociedad J.R. Teffel como director de Radio Bayer, la primera emisora que hubo en Nicaragua. Y yo al viejito lo llevé allá a la radio porque tenía mucha afinidad conmigo. Incluso él me pidió ir a conocer a tu mamá, y esto va como anécdota. Y entonces yo entre el viejito y ella, tu mamá mantenía un banquito pequeño y ella está lavando el paso, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿con quién venís, Alan? Con un amigo que te quiere conocer, mamá. Es que estoy en kimono y lavando el paso. Tu mamá era vanidosa y fue una morena linda en su época, cuñada de Edmundo Teffel. Y el señor es don Edmundo que te viene a conocer. ¿Y cómo me encuentra en este estado? Se le fue la mente para atrás. Ahí nomás se fue a vestir, ya se acordó de su mejor época. Pero volviendo a don Edmundo Teffel, no hay radio en Managua. Y entonces él tiene a Paco Fiallo tocando la sinfónica, al Negro Hueso, el locutor de él, ¿verdad? Y transmitían por hora. Él me cuenta que el primer venado lo tiró aquí, dice, como periodista, porque la colonia alemana llegó a leer un comunicado y les cobré 30 córdobas. Pero él viene, instala 3 radios, como no había baterías, agarra corriente eléctrica del Parque Central y así empieza la radiodifusión en Nicaragua. Con 3 radios, de esos como los que tenemos allá en la Radio del Pensamiento, y entonces ahí empieza la gente a oír radio. Pero era onda corta, ¿no? No, ya onda media, ¿verdad? En el libro de José Hernández, el serviloide que tenía, pero intelectual, el coronel Luna, ahí nos habla bastante de ese libro, hay que recuperarlo, Javier, porque el museo de radiodifusión que tenés aquí vos en fotografía no lo tiene nadie. Y hay un poco más de fotografía. Yo sugiero de que se haga en este programa o en cualquier otro programa, lo podemos hacer nosotros, una remembranza de todo lo que hay aquí. Esto es único. Que sí, vamos a hacerlo. Entonces, lo que quería decirte es que tanto él, su papá y esta gente ha sido muy trabajadora y han sido pioneros empresariales de este país. Desgraciadamente él muere, él está enfermo, Jacobo, tenía un tumor en la cabeza, como aquel lunar que me salió a mí, no se lo dio a tiempo, le entró al cerebro y le quitó el habla, yo me lo quité a tiempo. Y entonces él se escribía conmigo, porque me había pedido William Teffel, tu hermano, que le escribiera, y siempre fue muy receptivo, amabilísimo, gran trabajador. Él era millonario más que en Nicaragua, en Guatemala, y ahí están los tiliches del capital en América Central, ¿verdad? Entonces él era de los tiliches. Yo estuve en la casa de él con doña Violeta de Chamorro casualmente. Era amiga de ella. Era amiga de él. De la familia, ¿no? De la familia estuvo Arnoldo Alemán, esa vez me tocó acompañar a Arnoldo, estaba de alcalde de Managua. O sea, esta gente hizo mucho. En la ciudad de Granada, uno de los hombres más ricos, porque Granada era, digamos, tenía la importancia de esta ciudad de Panamá que está cerca del canal. Realmente el canal era por Nicaragua, la compañía Vanderbilt atravesaba Nicaragua en esa época. Sí. Este barco Teffel fue traído por el judío este que se volvió Martínez y estableció, digamos, era el hombre más rico de la ciudad. Tengo entendido que el bisabuelo de Enrique Bolaños era su contador y tuvieron que despedirlo por alguna razón los Teffel, ¿verdad? Que todavía no estoy muy claro, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa interesante, Javier, porque esta gente es histórica. Yo pienso que además del mausoleo que tiene influencia egipcia, que está aquí en Managua y que lo hizo el arquitecto José Mateo, ahí enterraron a Jacobo, ya que me estabas preguntando por Jacobo. Vos veniste encantado del cementerio de Matagalpa. Ah, que sí. Donde está Amado Leitón, que solo queda una nieta, la Lolita, aquí, tío nuestro. El cementerio de Granada, Javier. O sea, te da el cementerio judío de los Teffel, ¿verdad? Así al fondo está enterrado don Teodoro y su señora, pero han estado metiendo otra gente cuando eso debería de ser patrimonio nacional.
El hierro que está ahí, el mármol que está ahí, lo trajo don Teodoro Teffel y don Teodoro Teffel. El hierro se conserva como que lo acaban de poner, hierro de primera calidad. Solo he visto aquí en el cementerio San Pedro que está en abandono porque en el gobierno no hay gente culta, pues no conozco una persona que promueva la cultura, que le interese la cultura, no hay, ¿verdad? Los que viven en cultura y en la educación, desgraciadamente, pues así somos los nicaragüenses, no tenemos gente culta en el gobierno, tienen abandono el cementerio San Pedro, pero ahí hay una tumba de un embajador inglés para Centroamérica que pidió ser enterrado ahí. El mármol se conserva en perfecto estado, la lápida en sí, y lo comparo con el cementerio de los Teffel que se conserva muy bien. Creo que el mejor momento de cultura fue cuando estuvo Clemente, estuvo Roberto Sánchez, pero volvemos a lo mismo, a ver, no hay cultura dentro del gobierno, en el ejecutivo no hay personas cultas que o interesadas en promover la cultura, porque estoy hablando de historia, Javier. Así es. Bueno, que descanse en paz, don Jacobo Teffel Paso, pues, y de nuevo nuestro saludo a los empresarios que celebraron el 8 de septiembre su Día Nacional. También ese mismo día, 8 de septiembre, se celebró, Alan, el Día Internacional del Periodista, ¿verdad? A mí me dio gusto pues que la Asamblea Nacional le dio un homenaje a colegas, porque independientemente de que tal vez a algunos no les gusta cuando se premia a otros, porque hay mucha mezquindad en nuestro gremio. Pero quiero decirte algo, a Julio Fusik lo fusilaron los nazis, ¿verdad? Sí. Pero actualmente la prensa independiente está fusilada aquí también. A aquel lo mataron frente a un paredón de fusilamiento. Aquí están matando a la prensa independiente por asfixia económica. O sea, se repite la historia de Julio Fusik, a quien se celebró, un comunista fusilado por los nazis, a lo que se está viviendo en Nicaragua con asfixia económica, donde está fusilado lo poco que queda del periodismo independiente. Sí, efectivamente, Alan, independientemente, ¿verdad?, de que algunas de las cosas que se hacen ahora son sesgadas, pero ahí me gustó ver a Carlos García, ¿verdad?, recibiendo un reconocimiento de la Asamblea. Me gustó ver a Abel Calero, que está en una situación de salud sumamente delicada, a Luz Marina González también. Y bueno, ojalá que esta señal que sigue emitiendo la Asamblea Nacional, porque que yo recuerde, Alan, creo que solo en el primer año, 2007, creo que solo en su primer año, el gobierno, la presidencia, entregó reconocimientos a periodistas. Creo que Edgar Tijerino y otros. La de Luz Monterrey. Los Suárez. Y después ya dejaron de entregar reconocimiento al periodismo. Que hay pleito entre los colegas porque algunos quisieran que fuera fulano sentado, no importa. Pero el hecho de que 3 colegas nuestros hayan sido, pues habla bien de la Asamblea. Pues. Pero mira, a ver cómo es esto del periodismo. A mí me tocó defender a Roberto Larios en un juicio que había en contra de él, y para mí ha sido una inmensa satisfacción como abogado. La gané. Hablé solo 5 minutos. El que había acusado era Juan de la Cruz, con su abogado. ¿A dónde está Juan de la Cruz ahora? Ya sabía. En El Pensamiento. En Radio El Pensamiento. O sea, después que pasé el juicio, le digo, Juan, te corrieron de la corporación, así como corrieron al gordito Pastrán, venite para acá. Mira, vos has dicho vos has dicho una cosa hoy fundamental, Alan, y es que los periodistas nicaragüenses y sobre todo el periodismo independiente está pasando por una situación de fusilamiento. Me parece correcto. El gobierno ha tenido una política clara de asfixia a los medios, ha fortalecido los suyos, ha mejorado la posición de algunos medios de información, pero lo que me resulta incongruente e inaceptable es que entre colegas provoquemos el linchamiento y el cierre de medios de nuestro gremio.
Mira, es posible que a mí no me guste lo que dice o la política informativa del Canal 4, del Canal 8, del Canal 10. Es posible, pero yo la respeto. Es posible que no me guste lo que dice Daniel Ortega o no me guste el editorial de Luis Sánchez en la prensa, pero hay que defender el derecho de ellos a decirlo. Entonces, cuando Adolfo Pastrán Arancibia, un colega nuestro del Informe Pastrán, declaró al Canal 4 apreciaciones políticas sobre el momento tenso que vivíamos después de que un joven pistolero irrumpiera en una manifestación de la oposición, después de que dio esas declaraciones, un grupo de colegas lo lincharon en Facebook y en Twitter, ¿verdad? Y empezaron a pedir en las redes sociales que cancelaran las suscripciones del Informe Pastrán y hasta una gestión ante Radio Corporación y le suspendieron su programa, su micronoticiero. A mí me parece que eso es una canallada, independientemente de que haya sido. Yo respeto a estas personas, pero no puede ser que desde nosotros, desde las redes sociales, desde un partido político que denuncia la dictadura, vayan y emplacen a un director de radio y le digan: tenés que correr a Pastrán porque está a favor del gobierno. Eso te digo, yo lo lamento, me solidarizo con el colega, espero que la corporación rectifique, que haga valer el mensaje de que es la voz que habla el lenguaje de su pueblo. Porque si hay algo que tiene Radio El Pensamiento y que nos orgullece trabajar con esta emisora, es que justamente ahí hay de todos los colores políticos, de todas las intenciones políticas, y no hay mejor cosa que la variedad. ¿Verdad? La variedad, porque eso le ayuda a nuestros oyentes o televidentes a forjarse una conciencia o forjarse una opinión pública más sólida. Pero cuando solo se quiere escuchar una voz, que es el caso de los medios sandinistas, cuando solo se pretende que se escuche una voz, como el caso de Radio Corporación y la prensa, sencillamente la independencia se acaba. Los tonos se desaparecen, entonces o es blanco o es negro, y eso no tiene sentido, menos entre los pocos que quedamos con independencia en este país. Mira, Javier, vos lo dijiste hace un momento, la corporación es una radio comprometida con la oposición. Radio El Pensamiento no tiene compromiso, dice César Rodríguez. No tenemos compromiso político con nadie, pero realmente no las tenemos. Nosotros dejamos en la radio que digan lo que quieran. Yo tengo mi posición y la gente me la ha respetado. Yo pienso, digamos, que el periodista responde a la línea editorial del dueño del medio. Cada vez que yo te estoy leyendo sobre los clásicos, ya sé que editorializó Luis Sánchez, pero es su manera de hacerlo, pues editorializa, le da duro al frente y por otro lado habla de los clásicos. O sea, debe haber un marco de respeto de cada quien y quien define la posición del periodista, y eso tenemos que estar claro, es el dueño del medio de comunicación. Sin embargo, hay una golondrina que hace verano, que es Radio El Pensamiento, donde la gente puede expresarse y decir lo que le guste, lo que le parezca, siempre que no ofenda. Sí, siempre que no ofenda. Ahí hay tanta libertad. Yo le he dicho a Saturnino Cerrato, quien me genera simpatía, porque es agradabilísimo el hombre. Y le he dicho al ratón Montealegre, y le he dicho al mismo Alemán, ahí en su cara, que Daniel gana con 80%. ¿Y por qué un 80%? Porque mucha gente no va a votar, entonces el porcentaje sube. ¿Y por qué? Por la desunión que se tiene. Sí. O sea, ¿y cuál es el factor que en estos momentos destruye a la oposición? Eduardo Montealegre. Eduardo Montealegre es el menos interesado en hacer una unidad de la oposición. El brinco es ahora que la cristiana dice que quiere el tostador, y Saturnino Cerrato dice que está dispuesto a ir. Pero vamos más a fondo. La Radio Corporación depende mucho de la cuota que cada diputado paga. De la bancada del PLI. De la bancada del PLI. La luz está muy cara, Javier. Con esa ley
ese adefesio que pasaron ahí, que favorece únicamente a los que están en el negocio de la energía. La luz va a seguir cara, el diésel va a seguir caro, la gasolina va a seguir caro, y la radio tiene que sostenerse, y esa cuota de los de empleo habría que ver si el ratón o los que siguen al ratón presionaron para que corrieran a Pastrán, ¿verdad? Pero yo creo que debe haber un marco de respeto y debe de haber derecho de expresión. Casualmente este viernes los de APN, que son, a pesar que no tienen el apoyo oficial, los que están haciendo más ruido dentro del periodismo, tienen un evento y hay que ir. Yo no soy socio de APN, pero sí pienso ir, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a comparar, para pasarte la palabra, porque he estado callado en las últimas veces, pues no estaba bien de salud. A Fuset lo fusilaron los nazis, aquí nos fusilaron a nosotros también. Y aquí con dificultades estamos viviendo, pagando malos salarios los que somos empresarios, y por amor a la profesión. Pero comparo la actitud de los nazis en aquel momento con lo que está pasando aquí. En una colusión que se da entre José Adán Aguirre, empleado de Daniel en el Banco Central, y el COSEP, y él y la parte oficial, para acabar con los medios, lo cual no tiene lógica, porque si hay una identidad que los periodistas que todavía sobrevivimos y los medios que todavía sobrevivimos con la empresa privada, debíamos de ser beneficiados por esa misma empresa privada. Sí. Bueno, nos quedamos con ese pensamiento de Alan que respaldamos plenamente. Esperemos que estas reflexiones lleguen justamente con el espíritu positivo con el que lo estamos diciendo, con la crítica dura, descarnada, con que Alan ha expuesto este tema, y esperemos que llegue el mensaje a quienes tienen que asimilarlo. Bueno, vamos a un cambio comercial y regresamos porque hay temas también de la semana que merecen que le entremos con un comentario. Volvemos. Nicaragua es la tierra de los nicas. Nicaragua es la tierra que nos vio nacer, la que nos inspira para ser cada día mejor, a luchar por nuestros sueños, orgullosos de gritar al mundo: yo soy nica. Ser nica es amar a los demás. Ser nica es saber que aunque todos seamos diferentes, lo que nos une es nuestra identidad. Yo soy nica. ¿Y vos? ANF, ayúdanos a construir un futuro mejor. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz, y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. ¿Qué esperas para tener un smartphone Claro con llamadas, mensajes, WhatsApp, Facebook, Claro Música y Claro Video ilimitados? Todos incluidos en un mismo plan postpago ilimitado. ¡Claro que sí! Para vivir
Les saluda Román González, un saludo a toda la gente de Guaco, de Chontales, muchas bendiciones. Efectivamente, continuamos con Diálogos Televisión que hacemos con Alan Tefelalba. Bueno, la noticia de mayor impacto internacional este viernes es la condena ya esperada de Leopoldo López, el líder de la oposición, a 13 años y 9 meses de prisión por las protestas ocurridas en febrero del año pasado. A Leopoldo López lo condenan por lo siguiente: instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. La jueza en su sentencia, que hubo un mensaje de Leopoldo López diciéndole: señora jueza, probablemente la que va a tener miedo cuando se lea esta sentencia va a ser usted, porque sabe que lo que va a dictar es una mentira. Yo estoy firme, le dice, ¿verdad? La jueza consideró que con los tweets y los discursos, imagínate bien, con los tweets y los discursos instigó a un levantamiento que incluyó balaceras, protestas en las calles, que al final y después de una larga jornada dejaron 43 muertos, 600 heridos y 3.500 detenidos. Esta sentencia yo creo que condena tanto físicamente a Leopoldo López y condena más al régimen de Nicolás Maduro. Esto lo debilita más a nivel nacional e internacional, y posiblemente en el sector duro del PSV, el partido oficial de Venezuela, posiblemente esta sentencia satisface, llena a algunas personas que están promoviendo posiciones radicales dentro del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la oposición. Ahora, ¿esto fortalece o no fortalece a la oposición? Pues históricamente hablando, este tipo de cosas nunca han tenido el efecto que los gobiernos y las dictaduras han querido, que es acallar a la oposición. Cuando metieron a la cárcel a Pedro Joaquín Chamorro y un grupo de patriotas después de la muerte de Anastasio Somoza García, pues la idea era doblegar la moral de Pedro Joaquín Chamorro y de los otros para que no continuaran en la oposición. Inclusive está la famosa anécdota de que los así les pusieron una jaula con un león a la par de donde estaban presos Pedro Joaquín Chamorro. Los destierro a Pedro Joaquín Chamorro a la costa. Al final no terminaron de doblegar, y con una figura joven como Leopoldo López, con todavía mucho camino que recorrer, esta condena creo que más bien empieza a construir una leyenda. Yo no veo que vayan que 13 años más 9 meses, de los cuales seguramente le tienen que descontar 1 y pico porque ya lleva más de un año preso, si hay justicia en Venezuela, vaya a reducir, digamos, el movimiento antichavista en ese país. Voy a tomar 2 frases de Leopoldo López para darte la palabra, ¿no? Dice: si mi arresto permite a Venezuela despertar definitivamente, mi encarcelamiento valdrá la pena. Dice además: tenía opción de irme, pero no me voy a ir de Venezuela nunca.
La otra opción era quedarme escondido en la clandestinidad y no tenemos nada que esconder, dijo en una carta que le envió a la oposición. De inmediato hubo protesta, Alan, y lógicamente esto deja una gran responsabilidad también sobre el otro líder de la oposición, Capriles, que ha sido de una línea menos confrontativa con el gobierno, pero que ahora de nuevo le pone a él sobre sus espaldas jalar a la oposición. Estamos claros que Capriles va a optar por la opción electoral, ya está optando por la opción electoral para derrotar a Maduro en las elecciones próximas en unos cuantos meses. Pero bueno, lo de hoy es qué efectos tendrá esto en el campo nacional e internacional. Pues hay mucho que hablar de eso, ¿no? Vos mencionabas el caso de Pedro. Yo pienso que los dictadores siempre recurren a esto, Javier. Sí. ¿Verdad? Y más una dictadura sangrienta como es la de ese hombre. No solo 43 muertos, hay muchos muertos y él quiere zafarse, y aquí no se está zafando de quiénes son los que mataron y de dónde salieron las balas. Me acuerdo de Tomás Aquino, o sea, en su desesperación, Ferdinando Marcos, por conservar el poder, manda a matar a Tomás Aquino. Aquí para generar las transformaciones mataron a Pedro, y aquí todos sabemos pues de dónde se origina la muerte de Pedro, que no es propiamente Pedro Ramos. Y hemos visto, digamos, el crimen político y la cárcel, y al final, Javier, esto lo que origina son transformaciones. O sea, de nada sirvió a los del régimen del apartheid en Sudáfrica haber tenido tantos años preso, más de 20 años, a Nelson Mandela. Yo miro a Leopoldo López, el futuro presidente de Venezuela, sencillamente así, de la cárcel al poder, porque eso va a resultar insostenible, además de la pobreza en que ese país está por el fracaso del sistema socialista que han querido imponer. O sea, Chávez, a quien yo admiro tanto, no supo escoger un buen sucesor, o no lo formó. O sea, caemos al problema del líder único, del jefe único, y detrás de ese, ¿quién está? ¿Qué es lo que le pasó a Somoza? ¿Verdad? Se ha logrado sostener, digamos, por sectores corruptos de poder que hay en el país. Todos sabemos quiénes son los que jalan petróleo a través de los barcos y los que están en ese negocio, y son los que pueden ponerlo y quitarlo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que viene ahí? Una transformación. Independientemente de que hagan fraude en las elecciones parlamentarias, vos señalabas hace un momento extra micrófono, ese gobierno va a quedar muy debilitado. La gente está harta ya, está harta de la escasez, está harta de la pobreza, está harta de ver un loco que todos los días está hablando atrocidades por las limitaciones culturales que él tiene, pero a él le gusta exhibirse. Está harta de tener conflictos con Colombia, porque Colombia realmente ha sido productor de comida y les ha dado de comer, ellos le dan petróleo. El proyecto de que Nicaragua fuera la que le vendiera comida a ellos no se pudo por situaciones como las que se plantearon durante la reunión con Carlos Slim, pues, en cuanto a enanismo mental o incapacidad de proyección de quienes hablaron con él para presentar buenos proyectos. Entonces, yo miro venir cambios muy pronto en Venezuela, y pienso en ese sentido igual que los Castro. Los Castro los están viendo venir y se amarran con los Estados Unidos, de ahí les va a llegar el petróleo, y en mejores concesiones, ¿verdad? Porque eso cada día que pasa resulta insostenible. O sea, vos ponés Telesur y siempre está Maduro hablando, y ya cansa porque se atropella mucho, porque dice muchas tonterías, ¿verdad? Ahí falló ese hombre que tanto admiré como fue Chávez, haber puesto a eso. Eso es cualquier cosa lo que veo ahí.
hubiera dejado algo mejor, porque en Venezuela hay muchos talentos. Hay un periodista que fue vicepresidente de Chávez. Ese era el idóneo, a pesar que es un hombre de izquierda. Pero escogió a Maduro por sus lealtades, porque se montó en el avión, porque vino a ver el doble espía que tenían los americanos aquí, que había quitado los militares en Honduras, y ahí encajaron a la presidenta de Argentina y encajaron al otro, aquel aberrado sexual que estuvo de presidente en Paraguay. O sea, eso lo hizo la presidencia, a él. O sea, las lealtades, pero lealtades a un vivo. Me parece que porque nadie es infalible, ahí falló ese gran líder que tuvo el continente como fue Chávez, dejando a eso ahí. Y eso tiene en mayores conflictos a Venezuela. Y sumémosle a esto, digamos, la caída del precio del petróleo, que está cerrando esta semana a menos de $44, y ellos han vivido el petróleo. Mira, hay algunas cosas, porque las comparaciones son odiosas, entre Venezuela y Nicaragua. En este caso, no hay duda que el PSV sigue siendo un partido muy organizado, muy sólido, que tiene un Estado detrás, ¿no? Que tiene mucho dinero para mantener a una militancia con empleo, a una militancia que puede tener algunos lujos, y un Estado y un partido con mucho dinero. Eso se asemeja mucho al Frente Sandinista actual. El control mediático del gobierno de Nicolás Maduro, de la revolución chavista, es espectacular en ese país. No solo han terminado por comprar medios como Venevisión, no solo han creado nuevos medios, no solo han doblegado periódicos, no solo han diezmado radio, y eso se notó este jueves, en que dictaron la sentencia contra Leopoldo López, en que los canales oficiales, que son casi la mayoría en ese país, dedicaron unos cuantos minutos, solo unos pocos minutos, a que se diera a conocer la noticia, un par de comentarios y se acabó. O sea, el pueblo venezolano, a través de los medios tradicionales, lo que recibió fueron unas cuantas, es decir, como que se tratara de una condena de una persona que estaba por ahí, ¿verdad? Y que debía saberse. Sin embargo, hoy sabemos que las redes sociales son imposibles de detener, y Maduro todavía no puede controlar Internet. De buena gana ya lo hubiera hecho, y prohibido que a través de Internet, por ejemplo, tengas acceso a Google o tengas acceso a los medios de información del extranjero. Los venezolanos hoy están enterados de lo que pasó, a pesar del muro mediático que tiene el gobierno, muy parecido a lo de aquí. Han construido un muro mediático, dominan televisión, se han aliado con un mega empresario de las comunicaciones como Ángel González, que no tiene una política en lo más mínimo agresiva contra nadie, que cada día le dedica menos espacio a la oposición, y por ahí creen que la opinión pública nacional, como en Venezuela, pues está dominada por el mensaje del gobierno. Ya hemos visto que eso ha sido error, Alan. En las épocas de Somoza hubo censura. Yo te acompañaba a vos, o iba yo, o iba vos solo, con las noticias que íbamos a transmitir en Noticiero El Pensamiento, para que un militar decidiese, esto no va, esto va. Eso nos obligaba a escribir más, pues porque si de repente te quitaban 5 o 6 noticias y grabaciones, te quedabas con la mitad del noticiero. Entonces nos obligaba a trabajar un poco más, y en notas que no tenían nada que ver con la situación política del país. Pero ¿para qué le sirvió la censura a Somoza? Para aguantar unos días más, para tener un respiro mientras trataba de manejar su situación. La censura no sirvió efectivamente para nada. En los años 80 también se dio un control de los medios estricto, Alan. Se cerró inclusive el diario La Prensa, se cerraron noticieros. Vos estuviste un buen tiempo sin Noticiero El Pensamiento, porque
estaban clausurados los radioperiódicos. Leíamos la revista Vanidades. Sí, pues entonces, ¿qué es lo que hacían uno? El programa que hacía nuestro colega y amigo ya desaparecido, Roy Flores, que se dedicaba a hacer comentarios políticos duros, se convirtió de repente en lector del horóscopo, lector del cantante de moda, y Radio El Pensamiento y Noticiero El Pensamiento leía la revista Vanidades, porque había que sostener el medio. Y la Atalaya. O la Atalaya, que es extraordinaria. Sí, me gusta la Atalaya. un vistazo al mundo ese. Vistazo al mundo. Ahora entonces, ¿de qué le sirvió Somoza a la censura? Pues aparentemente tal vez le hizo ganar algunos días, tal vez evitó que los medios de información levantaran aún más la opinión pública y ya estaba en contra de Somoza. ¿De qué sirvió el control mediático en los años 80? ¿Evitó eso el desgaste de la revolución? Definitivamente que no. Le hizo ganar tiempo probablemente, porque en esos años, mientras los medios estaban controlados y sometidos por censura o cerrados, pues empezó a escasear el arroz, los frijoles, no venía queso a Managua, y si lo conseguías era por medios clandestinos, tenías una tarjeta de racionamiento, y eso fue lo que fue minando a la revolución sandinista, hasta que cuando hubo la oportunidad se desplomó en 1990. Sí, yo pienso, digamos, que en Venezuela tiene que haber cambios, y esto es bien pronto, Javier, esto es bien pronto. O sea, cada vez, digamos, que un dictador da zarpazo, está asegurando su final. Vos lo señalabas muy bien, en el caso que en esa época, Javier, no existía los medios, digamos, las redes sociales. Yo me acuerdo que una de las emisoras de cabecera para mí era Radio Habana Cuba, y ese mismo día, por no decir automáticamente como ahora que, digamos, inmediatamente que se produce una noticia, vos la ves en YouTube o la ves en Facebook, ¿verdad? Pero Radio Habana Cuba tenía probablemente corresponsales aquí que llamaban a Costa Rica o se daban cuenta, y lo que no se podía decir aquí, sí lo oíamos en Radio Habana o lo oíamos en La Voz de los Estados Unidos. Ya desde esa época, ya no digamos las redes sociales, no es comprando todas las radios ni todas las televisoras que vas a controlar la información. Hay unas palabras que dijo Carlos Slim, Javier, que me gustaría que se las dieras a los oyentes sobre lo que significa hoy la comunicación y la necesidad de un despertar de la empresa privada. Fíjate que ese es el otro tema para ir ya en la recta final del programa. Nos visitó el segundo hombre más rico del mundo, ¿verdad? El más rico de América. Nadie le mete la mano, ni siquiera los Warren Buffett de los Estados Unidos, ni siquiera la familia Walmart, dueños de Walmart, Carlos Slim. Y un hombre de ese calibre que está en todo el mundo, que tiene negocio en todo el mundo. Un hombre de ese calibre, Alan, tiene que ser, de alguna manera, aunque me decepciona Donald Trump, que tampoco tiene la plata de Carlos Slim, tiene que ser un hombre de una inteligencia, porque nadie puede construir un imperio como el de Carlos Slim sin tener una inteligencia o asesorarse adecuadamente. Slim estuvo reunido con unos 100 empresarios. Ahí había millonarios: Ernesto Fernández Holman, que fue dueño del Banco 1, que lo vendió después a los americanos de Citi. Ahí estaba René Morales Carazo, un millonariazo que ahora está dedicado a diversos negocios. Carlos Pela, que es uno de los amigos más cercanos amigos nicaragüenses más cercanos de Carlos Slim. Estaba Juan Bautista Sacasa, que es el presidente del Banco de Finanzas. Estaba Luis Rivas, el gerente del Banpro. Inclusive estaba uno de sus, como le dijo, su dulce competencia, como le dijo uno de estos millonarios a Carlos Slim, el gerente general de Movistar, pues que por lógica es la competencia más fuerte que en Nicaragua, que tiene Claro. Bueno, Carlos Slim dio un discurso realmente sencillo, con palabras muy sencillas, muy bien hilvanado,
pero le dijo a los empresarios nicaragüenses, ya den el salto. Y el salto es cultural. Dejen de pensar que en la tierra está su futuro, el de sus hijos, el de sus trabajadores. Dejen de pensar en que solo van a producir el café y no lo van a procesar. Dejen de pensar en que si la naturaleza no nos da agua, entonces nos morimos. Ustedes tienen, no es posible, dice que este sea un país con 4% de riego, teniendo grandes lagos y enormes ríos. Ustedes ya deberían tener, no es posible, dice que solo tengan 400 millones de dólares en turismo, si ustedes deberían estar, dice, como Costa Rica, que consigue 7 veces más, son 3.000 millones lo que le entra a Costa Rica. Dice, ustedes son parte del 15% de países del mundo que se han quedado únicamente produciendo materias primas. Bueno, ajonjolí, maní, frijoles, maíz, etcétera, etcétera. Mientras el 85% del mundo, entre ellos las naciones más ricas, lo que ofrecen es servicio. Es decir, ¿qué es lo que hace Starbucks? Agarra el café de Nicaragua, el de Matagalpa, lo transforma y se lo vende al mundo entero, empezando por Estados Unidos, a $6 la taza. $6 la taza, invirtiendo probablemente 10 centavos en cada taza. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es dar servicio, que es justamente lo que Jacobo Teffel empezó a dar, que es todavía en la era de la industrialización, construir cosas, ¿no? En esta época, lo que China te ofrece las partes y otro te ofrece la tecnología para que te interconectes con el televisor. Ese es el servicio, el que vos puedas agarrar tu televisor y convertirlo en un instrumento en el que ves en la televisión tu correo o puedes ver películas desde tu televisor. El que te ofrece esa conectividad, el que te ofrece el internet, el programa para que lo veas, ese es el que está teniendo el dinero. Mientras tanto, nosotros seguimos siendo un país aferrado a la tierra, pero además sin desarrollarla. Si queremos que la tierra le eches la semilla, sale la mata de maíz, te comes, haces guirila o haces tortilla, el producto, y se acabó. ¿Querés que a la hora llegada, querés que tu café se venda a $300? Y cuando cae a 112 como está ahora, llorás. ¿Por qué? Porque no tenemos otra alternativa. Creo que les vino a sacudir una campana en el oído, Alan, a decirnos a todos, modernícense, usen la tecnología, salgan de la mentalidad que corresponde, ni siquiera a la era de la industrialización, porque no tenemos fábrica. Nosotros estamos en la época agrícola, y eso fue desde los tiempos ancestrales. Porque como les dijo, y muy inteligentemente, todos comenzamos con lo agrícola. Francia, Estados Unidos, que aún siembra mucho, pero Francia, Alemania, los países nórdicos que no tienen áreas de sembrar, sembraban en su época. Hoy ya no siembran nada. Sencillamente dan servicio, procesan. ¿Les habrá llegado el mensaje? No tengo idea, ¿verdad? Probablemente sí, ¿verdad? Pero por las reacciones que vi después, lamentablemente, tal vez el 90% del discurso de Carlos Slim no lo asimilaron en el momento. Mira, hablábamos hace un momento de que hasta 1979 aquí se fabricaban carros. Estaba la Elca, que producía equipos de televisión, estaba la Zenith. O sea, todo como que aquí todo se detuvo, Javier. Y empezamos el retroceso. Sí. Ojalá que las palabras de Slim los haya hecho reaccionar. Sí, el punto es que, por ejemplo, Alan, y solo para ir cerrando, ¿verdad?, el programa, Carlos Slim les dice, miren, hoy en el mundo, y ahí estaban todos los banqueros, hoy en el mundo las tasas de interés están en 0 y algunas en menos 0. O sea, hay dinero en el mundo, Alan, que te lo pueden prestar a 0,5%, a 1%. ¿Por qué? Porque la tasa en Estados Unidos es de menos de 1%. Entonces, el que tiene dinero en Estados Unidos y vos le ofreces 3%, le pagarías 3 veces más por el rendimiento de su dinero que el que le paga a un banco en los Estados Unidos.
Hoy en día tener dinero en un banco de Estados Unidos es perder plata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le dice Slim, vayan a buscar dinero. Todos los banqueros se quedaron fríos. ¿Por qué? Porque si vos vas a buscar dinero de 3-4% allá afuera, aquí lo van a venir a meter a 15-16% en tarjeta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si vos conseguís dinero allá a 2-3%, ofrecéselo al campesino al 6, al 5%. Pero nuestro sistema financiero no está en capacidad, no está en la voluntad de tomar ese dinero y financiarlo y ponerlo a la orden en un 4 o 5%. Se mueren primero, ¿verdad? Además, las leyes del Banco Central y la Superintendencia los obliga a cobrarte más. Entonces es realmente contradictorio, ¿no? Que habiendo dinero en el mundo en cantidad, que está barato, porque nadie está pagando más de un 1% en los grandes mercados, aquí todavía estemos pagando 16 mensual por la tarjeta, 12% mensual por la tarjeta, que estemos pagando 12% de crédito de vivienda, 20 y pico % a veces por crédito comercial. No tiene ningún sentido. ¿Cuándo vas a levantar la cabeza así? Si lo que tenemos es que el que tiene el dinero no te lo quiere prestar o conseguir más barato, mientras, digamos, en el mundo entero está la gran oportunidad. Entonces Slim le dice, vayan ahí, busquen plata, y les aseguro que van a encontrar para todo lo que necesitan. Recordás ayer que el subdesarrollo está en la mente, y seguramente Slim lo que les dijo, salgan del subdesarrollo, que todavía lo tienen en la mente. Exactamente. Bueno, con ese pensamiento nos quedamos al final. Esperamos que tengan un feliz y grande fin de semana, son 4 días en realidad, y que traten de por lo menos en su familia, con sus hijos, hablar un poquito más de la historia de estos días. No la anecdotaria necesariamente, sino la verdadera historia, lo que pasó. Hasta la próxima.